hay declaraciones conjuntas, digo, con otras iglesias, donde sí, pues caray, es que es más lo que nos une que lo que nos separa. Claro. Entonces, cuando hay realmente disposición y cuando entendemos que la voluntad de Cristo es la unidad, pues también eso debe fomentar. Entonces, de ahí pues que la labor ecuménica con las demás iglesias nos ayuda, por ejemplo, a encontrarnos y a reconocernos como hermanos. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a su canal Misionero Católico. Estamos aquí nuevamente con una visita de lujo. El padre Gerardo, ya conocido por nosotros, muy amablemente se ofrece para ayudarnos en esto, ¿verdad? Ya lo conocen, saben que son muy productivos sus programas, que nos ayudan mucho y nos enseña bastante. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Bien y de buenas. Bendito Dios, qué bueno. A Bueno, sus pues, órdenes. Vamos a hablar entonces, dijimos. acerca de la unidad de los cristianos. Perfecto. Cada año pues celebramos este octavario de oración Ajá. por la unidad de los cristianos, que será del 18 al 25 de este mes. Ajá. Y primero que todo, pues hablar acerca de la unidad de los cristianos, pues es un tema muy complejo, muy complejo. Y yo quisiera pues desde ahorita decir que lo que vamos a hablar es primero que todo con todo respeto hacia las otras confesiones cristianas, con todo respeto, con toda caridad. No queremos menospreciar a nadie, simplemente pues un poquito abordar ese tema desde la realidad. Y para eso pues quisiera mostrar pues a las personas también algunos libritos que nos pueden ayudar y sobre todo pues también para que pues, nos motivemos a estudiar, ¿verdad? Claro. El primero es este que se llama Ut Uno Sint de Juan Pablo II, que significa que todos sean uno. Entonces habla acerca de la unidad de los cristianos. No puede faltar los documentos del Vaticano II, sobre todo el documento Unitatis Redintegratio, que habla también acerca de la unidad. Y especialmente pues me basé en un librito de una teóloga llamada Jutta Burggraf, que se llama su libro Fomentar la Unidad, Teología y Tareas Ecuménicas. Entonces, pues hay un poquito habla acerca de algunas iglesias históricas y pues vamos a abordar el problema así. Yo creo que todos nos damos cuenta de que pues hay muchas iglesias, ¿no? Claro. Yo soy católico, yo soy cristiano, yo soy de esto, yo soy de aquello, y la gente se confunde. Se confunde sobre si yo estoy en la verdad o ellos, y sobre todo, a veces hay ciertos roces, ¿no? ¿Cuántas familias no se han dividido? Sí. Porque yo soy de una iglesia, yo soy de otra, y hay muchos problemas. Entonces, un poquito, digo, con todo respeto, pues vamos a hablar acerca de esto, de lo que son las iglesias históricas, qué es lo que nos divide, todo esto, y sobre todo qué actitudes tomar frente a las demás religiones o Sí. iglesias, Ajá. ¿verdad? Ok, aquí hay que distinguir entre iglesias históricas y lo que es el sectarismo, o hacer una Sí, diferenciación. las iglesias históricas son iglesias que ya tienen una historia, incluso que tienen un, ¿cómo decirlo?, un sustento teológico bien cimentado Ajá. y que tienen raíces también, ahora sí que dentro de la iglesia. Sí. Y ya las sectas son precisamente escisiones que se van haciendo separaciones y muchos de ellos que ni siquiera son cristianos. Por ejemplo, vuelvo a decir con todo respeto, los mormones Ajá. prácticamente pues no son cristianos porque aunque ven a Cristo de una manera especial, ni siquiera tienen la Sagrada Escritura, ellos tienen otro libro, Sí, el libro del Mormón. los Sí. libros del libro del Mormón Ajá. o los testigos de Jehová, aunque tienen la Sagrada Escritura, tienen otra forma de ver a Cristo. Claro. Entonces, todo eso tenemos que verlo. Incluso cuántas personas hacen su propia secta, su propia iglesia Sí. ahí en su cochera y se autollaman la iglesia de Cristo, pero pues no. Entonces, primero, recordemos que la palabra iglesia viene del hebreo cajal. El cajal Yahvé, esa asamblea, esa congregación de Dios. El término cajal se traduce después al griego como eclesía, que significa esa asamblea congregada. Entonces de ahí que la palabra iglesia pues es una asamblea. Ajá. Sabemos pues que Cristo fundó su iglesia, lo dice el Evangelio de San Mateo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán. San Pablo también habla acerca de la iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, ¿verdad? Y prácticamente empieza la iglesia para continuar la tarea evangelizadora de nuestro Señor Jesucristo, la tarea salvífica. De ahí que la iglesia es sacramento de salvación, porque continúa esto. Sin embargo, en el Evangelio de San Juan, el Señor oró y dice que todos sean uno
Ajá. como tú, Padre, y yo somos uno. De ahí pues que el mayor escándalo del cristianismo, podemos decir, es la amplia división que existe. Sabiendo que Cristo quiere la unidad, Cristo fundó una iglesia, y si queremos ir más para allá, es un solo Dios. Que aunque son tres personas distintas, Sí, es un uno solo solo. Dios. Ujú. De ahí que lo que el Señor quiere siempre será una sola iglesia, un solo pastor y sobre todo pues un solo espíritu. Así es. Entonces, bueno, ahorita me acordé de un texto bíblico, es la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos de 6 al 9, donde dice, yo me sorprendo cómo así tan fácil abandonas a aquel que te llamó la gracia de Jesucristo para seguir otro evangelio. Dice, más no es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que los traen Nos alborotados están que distorsionando. quieren cambiar el evangelio de Cristo. ¿Sucede esto tanto en las iglesias históricas como en el sectarismo o solamente en el sectarismo? Desde que empezó la iglesia ha habido intentos por distorsionar o diluir el mismo evangelio. Ajá. Y una prueba, por ejemplo, son los evangelios apócrifos, Sí. ¿verdad? Que cambian un poquito la forma de ver a Cristo. Entonces, de ahí podemos decir, se empiezan como que a apartar. Sobre todo las cartas de San Juan se habla acerca de los gnósticos, Ajá. una secta judio-cristiana que un poquito ya empezaba a sembrar esa división. Muchos de todas estas sectas o comunidades no lo hacen de mala fe, sino que están confundidos, pero esa confusión genera división. Claro. Entonces, desde que empezó la iglesia ha habido esas divisiones, desgraciadamente. Ha habido comunidades que se han separado por completo. Digo, ahí tenemos los gnósticos, tenemos las herejías, por ejemplo, los docetas, donde dicen que Jesús parecía a Dios. Ajá. Y hay muchas herejías que han tratado de distorsionar el evangelio auténtico. Y de una manera más palpable, pues en el concilio ecuménico del 325 es donde se plasma de una manera más especial una división bien marcada en la iglesia entre la herejía de Arrio, que decía que Jesús no era Dios, sino una criatura entre Dios y los ángeles, algo así. Y la iglesia, pues, que decía que Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces ahí, para tratar de volver a fomentar la unidad, que ya desde hacía 300 años se había de alguna manera fracturado, pues surge el primer concilio del año 325. Y ahí es donde empieza por primera vez a utilizarse el término concilio ecuménico, que esta palabra la vamos a estar utilizando mucho en este momento. Entonces, la iglesia en su afán por fomentar la unidad, pues de alguna manera trata de fomentar sobre todo estos concilios para poner las bases de una doctrina verdadera, auténtica y fiel a las tareas del Evangelio, a la doctrina del Evangelio. Para definir la palabra ecumenismo, ¿de qué forma lo haríamos para que nos quede un poquito más claro lo que significa Bueno, esto? pues voy a utilizar un pequeño acordeón, porque si me ven ahí, que no se Perfecto. asusten, ¿verdad? También le gusta el norteño. También. Bueno, las norteñas no se crean. Bueno, primero que todo, la palabra ecuménico o ecumenismo proviene del griego oikumene, que significa toda la tierra habitada. O sea, es un término que en esencia eso significa todo lo que está habitado. Y durante los primeros siglos de la iglesia, digo, en el 325, empieza el primer concilio, el concilio de Nicea. En el año 385, el concilio ecuménico de Constantinopla. De ahí surge el credo niceno-constantinopolitano que rezamos todos los domingos. Entonces, los primeros 8 concilios de la iglesia son ecuménicos, que significa es el de Nicea 325, Constantinopla 381, Éfeso 431, Calcedonia 451, Constantinopla II del 553, Constantinopla III del 680 al 691 y el concilio de Nicea II del 787. Entonces, desde ese tiempo, esos concilios se llaman ecuménicos. ¿Por qué? Porque estaba la iglesia en pleno. Entonces, hasta esta fecha, la iglesia vive en unidad. Había pequeñas sectas, por decirlo así, pero en esencia era la iglesia una. A partir del siglo XX, la palabra ecuménico ya se utiliza como un movimiento orientado a buscar la comunión con Cristo, de todas las personas que creen en Cristo. Y especialmente, pues, se busca que todas aquellas personas que siguen a Cristo tengan el espíritu de la unidad. Aunque hoy en día, pues, no es lo mismo un diálogo interreligioso que el diálogo ecuménico. El diálogo interreligioso
se habla con todas las religiones, dígase los musulmanes, los judíos, los budistas y otras confesiones. Y en cambio el término ecuménico o ecumenismo se refiere a todos los cristianos que buscan ese espíritu de unidad. Entonces ahí pues que decimos todas las confesiones que creen en Dios, uno y trino, y que ven a Cristo como Dios y que tienen la Sagrada Escritura. Ya. Eso es el término ecuménico. Ok, entonces la definición ya queda muy clara, pues. Quiere decir, esto es, todo lo que se extendió la iglesia al final de cuentas era los que incluían dentro de este concilio. Perfecto. Bueno, también tenemos que agregar, por ejemplo, que las primeras divisiones del cristianismo, ¿verdad? Allá por el año 1054 se da la primera gran división de la iglesia, Ajá. que es cuando se da el llamado cisma de Oriente. De ahí surgen, por ejemplo, la iglesia ortodoxa y la iglesia de Oriente, la iglesia ortodoxa de Oriente y de Occidente. Y el problema pues, fueron algunas cosas, si quieres, hasta pues doctrinalmente o disciplinarmente, que si los sacerdotes de Oriente no utilizaban la barba, que si los de Oriente sí, o si el uso del pan ácimo, o incluso lo del celibato. Sí. De ahí pues que en 1054 el Papa, creo que es Gregorio X, si no me equivoco, manda a un cardenal a Constantinopla, que era la sede del patriarcado de Oriente. Recordemos que las iglesias siempre estaban con su obispo titular. Sí. Por ejemplo, en el Apocalipsis se habla de las 7 iglesias con su obispo. Entonces, cada iglesia particular tenía su obispo que fomentaba la unidad. Entonces, el Papa no pudo ir y manda a un cardenal, Humberto de Silva Cándida, creo que era francés. Y se encuentra él con el patriarca Miguel Cerulario de Constantinopla. Entonces empiezan una serie de divisiones, de diálogos, y algo que no aceptó Miguel Cerulario era lo que se llama el primado de Pedro, es decir, que el Papa, por ser sucesor de Pedro, pues tiene como ese especial puesto de honor, pero no lo aceptaron. De ahí pues que se da una especie como de división. Después viene el llamado filioque. Nosotros decimos en el credo que creemos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Viene el Espíritu Santo. Los ortodoxos dicen que el Espíritu Santo procede del Padre a través del Hijo. Okay. Entonces, este pequeño concepto, si es a través del Padre y del Hijo o del Padre a través del Hijo, ocasionó que en el 1054 se diera esta primera gran separación. El cardenal Humberto excomulga a Miguel Cerulario, y Miguel Cerulario a su vez excomulga al cardenal junto con todas las iglesias, y se da esta primera división, 1054. Y es una cuestión únicamente doctrinal, que supongo que dentro de la tradición de la iglesia se encuentra, ¿no? Sí. ¿Sí? Y esta como cambio en la doctrina, ¿qué tanto afectó, vamos a decir, esta separación? Obviamente ese fue el producto de la separación, más bien dicho, pero ¿cómo afecta esto en el adoctrinamiento ya del creyente? Bueno, primero que todo, todas las separaciones que ha habido, ya después en el siglo XVI, han sido doctrinales, por la doctrina, por la manera de querer entender la Sagrada Escritura. Entonces, esto primero que todo ocasionó la primera gran división, la iglesia de Oriente y de Occidente. Y también ocasiona pues una excomunión de más de 1000 años. Sí. Y en cuanto al adoctrinamiento, pues ahora sí que sobre todo una gran división, una gran división, hasta cierto punto un cierto recelo u odio entre las iglesias. Y más allá pues del filioque, se le llama, de si es del Padre o a través del Hijo, el Espíritu Santo, yo creo que ante todo tenemos que entender pues que están ahí. Sí. Y que tanto ellos como nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, de ahí tenemos que nosotros partir para, más que pelear, favorecer ese punto de unión, ¿verdad? De hecho, dije algunos detallitos. También algunos de los concilios no fueron aceptados por todas las comunidades eclesiásticas. De ahí que tenemos iglesias nestorianas e iglesias monofisitas, que no aceptaron tanto el concilio de Éfeso del 431 o iglesias monofisitas que no aceptaron el concilio de Calcedonia del año 451. Sobre todo en Etiopía hay iglesias, se llaman así, monofisitas,
que no aceptan que Cristo tiene pues dos naturalezas, naturaleza humana, naturaleza divina, unidas en la persona de Cristo, que es la persona divina. Bueno, son cuestiones un poquito rebuscadas y teológicas, ¿verdad? Pero desde el siglo V ya hay esas divisiones. Después vienen pues las cruzadas, también algunas separaciones, sobre todo en Francia, cuando se dan los valdenses, todo eso. En el siglo XVI es la que más sabemos, ¿no? Martín Lutero, que pues con estas 95 tesis que él plasma ahí en la catedral, empieza esta división. Entonces junto con Miguel Celulario en 1054, después Martín Lutero en el siglo XVI, y junto con Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, acá por Suiza, pues empieza esta gran división. También en el 1534 viene otra división, ahora en Inglaterra, con el rey Enrique VIII. Entonces imagínate, ya estaba la división del 1054. Luego viene la división con Martín Lutero. Y luego viene la división con la iglesia de Inglaterra. Pues qué mayor escándalo para la unidad que claro. tantas Tantas iglesias, sí. cada uno a veces con doctrina un poco distinta, y pues, ¿qué es lo que va a pasar ante los cristianos? Pues se quedan perplejos. Sí. O sea, ¿Cuál es la iglesia ¿cuál de es la veras? verdadera? Sí, claro. ¿Verdad? Aunque bueno, históricamente se habla que la Iglesia Católica es la que continúa, y estas separaciones obviamente son muy marcadas incluso en los tiempos. Exacto. O sea, sí tendríamos como que una certeza por decir dónde viene el tronco original, por decirlo. Ah, sí, o sea, la iglesia católica es la única que hunde sus raíces hasta Jesucristo. Por eso decimos en el credo que creemos en la iglesia que es una, es un adjetivo calificativo, porque solamente hay una iglesia fundada por Cristo. Sí. Una santa, católica y apostólica. Antes decíamos romana, porque la sede está en Roma, con el Papa. De ahí pues que estas, ¿cómo podríamos decir? De estas comunidades que ya empiezan a surgir, ¿cómo podemos, o qué es lo que nos divide? Por ejemplo, al principio, en los siglos del IV al VI, nos divide lo que es la Trinidad. Muchos no creen en la Trinidad. La naturaleza de Cristo. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. La maternidad divina de María. Para muchos, María, pues como Cristo no es Dios, pues María no es madre de Dios. Claro. Entonces María es madre de Dios porque es madre de Cristo. Sí, claro. ¿Verdad? Y la procedencia del Espíritu Santo, lo que dijimos ahorita. Allá por el siglo XI al XV, empieza también otra división, las relaciones que tenía la iglesia y el imperio. Y después viene también el primado de Pedro, de por qué el Papa tiene ese especial privilegio entre todos los obispos, y el filioque del Espíritu Santo. Y en el siglo XVI, ¿qué es lo que divide? Pues la autoridad espiritual, la relación entre la Escritura y la tradición. Nosotros como católicos tenemos, por ejemplo, la Escritura, que es lo fundamental, la tradición y el magisterio, es el trípode de la iglesia. Sí. En la Escritura todos lo conocemos, la tradición son aquellos escritos de los santos padres, escritos de muchos de ellos discípulos de los mismos apóstoles. Y pues el magisterio, cómo la iglesia a lo largo de los siglos va enseñándonos a la iglesia, pues. De hecho, en el Evangelio de San Juan hay una parte donde hace mención quizás a esta cuestión de la tradición, donde dice muchas otras cosas hizo Jesucristo que si escribieran todos no habría libros para esto. No hay libros, sí, claro, pues para escribir tantas cosas. Entonces, si a esto le agregamos ya las iglesias, por ejemplo, ortodoxas, y luego las iglesias luteranas, calvinistas, anglicanas, pero también nos enteramos ya más recientemente, sobre todo el siglo XIX para acá, de otras iglesias o sectas, por decirlo así. Primero, las iglesias bautistas, ¿verdad? Que son por el siglo XVII, hay su fundador llamado John Smith, que era anglicano, que abandona la iglesia y funda pues su iglesia. Después vienen los anabaptistas, que decían que el bautismo de niños no era válido, sino que se tenían que volver a bautizar. Claro. Después vienen las iglesias congregacionalistas, en Estados Unidos sobre todo, los adventistas. Después vendrán los pentecostales. Entonces,
prácticamente muchos de ellos surgen de la iglesia anglicana, que se empiezan a separar. Y sobre todo últimamente, a raíz de la ordenación de mujeres sacerdotisas, diaconisas u obispas. Entonces, como que todo esto, al no tener una doctrina bien marcada o fija, empieza la división. Sí, como que se acomodan a lo que se va suscitando en el momento, ¿no? Exactamente. Sí, aquí, bueno, yo veo esta situación. Primero es la separación del tronco original, vamos a decirlo, con las iglesias históricas. Pero luego vienen otros que se separan de estas mismas iglesias, o sea, eso es a lo que ya se le menciona como Las sectas. Las sectas, exactamente. Y ahí, obviamente, siempre hay un fundador que regularmente no es alguien consagrado o alguien como ya encargado de algo, por decirlo así. Porque sí hay mucha cuestión supuestamente de profetas en las fundaciones de estas iglesias, ¿no? Sí. Que dicen es que Dios me habló y me dijo que esta era la verdadera, ¿no? Y resulta que el hijo de la verdadera como a, quién sabe cuántas hay ahorita, pero como 100, ¿no? Sí. Entonces, muchísimas. Regresando a esta cuestión de la hermandad de los cristianos, obviamente la iglesia busca esto. Vamos, más recientemente es con Juan Pablo II, ¿verdad? Sí. Sí, ¿cómo bueno, más bien en ese momento se empezó a buscar este diálogo interreligioso y hacer que esto se uniera, ¿no? O sea, vamos, los que son del mismo tronco. ¿Y ahorita en qué punto vamos? Bueno, yo creo que se ha avanzado mucho. De una manera muy especial, el Papa San Pablo VI se reúne allá por el 1964 con el patriarca de Jerusalén, Atenágoras II. Entonces ahí se levantan esta mutua excomunión de 1000 años. Sí. Entonces es un gran acercamiento, gran acercamiento con el Papa San Pablo VI. Y aunque ha habido un gran acercamiento también con otras iglesias, ha habido declaraciones conjuntas con la iglesia luterana, con la iglesia ortodoxa. Cuando el Papa vino aquí a México, llegó a Cuba, no sé si recuerdas, Sí. y firmaron una declaración conjunta con el patriarca Kirill de Moscú, que es líder de los ortodoxos. Y en esa declaración conjunta, pues, se va favoreciendo la unidad. Y ha habido un gran avance. Sin embargo, nos encontramos todavía con muchos retrocesos, con mucha gente que, incluso dentro de la iglesia, que en vez de fomentar la unidad, pues parece que la quieren sembrar más. Por ejemplo, algo muy reciente es la separación que hubo con Monseñor Lefebvre, Lefebvre, sí. que no aceptó el Vaticano II, o más bien la aplicación del Vaticano II, y pues él ordenó sin mandato apostólico 5 obispos. Entonces es una excomunión inmediata. Sí, claro. Y después del Papa San Juan Pablo II, tratando de salvaguardar esto, volver a la unidad, crea una fraternidad de San Pedro para atender a las personas que van saliendo de la comunidad lefebriana y se les celebra pues la misa en el antiguo, en el Vetus Ordo, pero están en comunión con el Papa. Sin embargo, también dentro de los lefebrianos muchos se empiezan a separar y salen los sedevacantistas, que consideran prácticamente ya que no hay papa. Entonces, es una decisión, es una separación muy dolorosa, muy confusa, Sí. muy confusa. Y más recientemente, a veces con las declaraciones del Papa, como que hay una facción, ¿no? Algunos que son muy progresistas, otros que son muy tradicionalistas, y empieza esa pugna, que quizás es más velada, pero ahí está. Sin embargo, la iglesia trata de salvaguardar todo esto, Sí, buscando la unidad de todos los cristianos. de hecho, bueno, hace unos años más o menos escuchaba esta situación de los lefebristas precisamente, que era, o sea, retomar con ellos y regresarlos, ¿no? Sí. Creo que hacían esta cuestión de la misa en latín y estas situaciones, y creo que de alguna forma hubo esta cuestión de quitarle o levantar La excomunión. la excomunión. Sí, se levantó la excomunión. Por completo. Y ahí ya se unificaron o siguen todavía con... Aunque ya no hay excomunión, tengo entendido pues que no están en plena comunión. O sea, ellos dicen, sí es el Papa Francisco Sor de Pedro, pero está en un error. No sé si me voy a entender, ¿verdad? Ya. Palabras más, palabras menos. Y pues esto no favorece mucho la unidad. ¿Por qué? Porque no hay plena comunión, o sea, Claro. hay grandes discrepancias. Entonces, frente a todas estas comunidades, dígase iglesias históricas o dígase sectas, yo creo que también tenemos que preguntarnos nosotros como católicos qué actitudes tomamos frente a toda esta amplia gama de iglesias. Sí. Si me peleo con ellos, si los ataco o cómo, o sea, o incluso decir,
pues ¿cuál es la verdadera iglesia? Ajá, que es donde empieza la duda, ¿no? ¿O la verdadera religión? Yo recuerdo, bueno, yo tuve formación con los apóstoles de la palabra, con el padre Matuli. El padre Matuli tenía una frase que me gustaba mucho, que decía: católico ignorante, seguro protestante. Él mencionaba mucho esta situación. Y obviamente tiene que ver esto. Yo decía, uno como católico tiene que defender su fe, sí, claro, pero con certeza de las cosas, o sea, con el conocimiento pleno de la fe. Pero regularmente nosotros como católicos a veces no conocemos nuestra iglesia y lo que hacemos es enojarnos, ¿sí? O pelearnos, ¿verdad? En vez de dar argumentos firmes de nuestra propia fe. O sea, esto creo, en esto vivo, esto trabajo, ¿verdad? Y a veces, como no lo conozco, como pues también soy católico dominguero, entonces a veces tengo esas dificultades, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para que esto fuera diferente? Bueno, primero que todo, formarnos, Sí. formarnos en nuestra fe. Para eso el Papa Juan Pablo II, junto con el Papa Benedicto XVI, formaron el Catecismo de la Iglesia Católica, o sea, ese compendio de la Iglesia Católica. Incluso en el 164, si no me equivoco, se habla de cómo la Iglesia ve a los hermanos separados con mucho respeto, con mucha caridad. Y nos invita primero que todo a formarnos nosotros, Sí. formarnos, conocer los documentos de la iglesia, conocer los documentos desde antiguo de la iglesia que nos llevan a nosotros a poner las bases de nuestra fe. Incluso San Pedro dice, ¿no? San Pedro 3:15, hay que estar formados Ajá. para dar razón de nuestra esperanza a quien nos la pidiere. Claro. ¿Verdad? Sin embargo, mira, para una persona que tiene fe, no se ocupan argumentos. Así es. Lo vive. Y para una persona que se niega, para una persona que se cierra, ni aun el mejor argumento filosófico, científico, teológico, es más, ni mirando a Dios en persona, va a creer. Ajá, así es. Sin embargo, tenemos nosotros que dar argumentos, pero también dar lo mejor, que es el testimonio de la caridad. Y para eso pues hay que formarnos. Sí, no puedo transmitir amor si no conozco el amor, ¿verdad? Exacto. Aquí hay algo muy interesante. Y podemos decir, ¿cómo vemos nosotros como católicos a las demás iglesias? Porque incluso hay una frase muy tajante dentro de la iglesia que surge ya por con San Cipriano de Cartago, que decía, extra ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces es una frase lapidaria muy, muy dura, muy tajante, y tenemos que saberla interpretar. O sea, esta frase de fuera de la iglesia no hay salvación, tenemos que entenderla primero desde Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. La salvación que hay viene de Cristo, es el único que nos salva. Una persona de cualquier religión que no conoce a Cristo y que se salva porque vive según su conciencia, así lo dice el Concilio Vaticano II, la Constitución Gaudium et Spes, nunca conoció a Cristo, no sé, un musulmán, un budista, que vivió conforme a su conciencia. Recordemos que en la conciencia está la ley natural, que dice, haz el bien y evita el mal. Esa sindéresis puesta por Dios, la conciencia que es el sagrario íntimo entre Dios y nosotros. Dice, si ellos viven conforme a su conciencia, a los valores de la verdad, aunque no conozcan el Evangelio, y se salvan, es por Cristo. Cristo es el que los salvó. No salva Buda, no salva Mahoma, Cristo es el único que salva. Claro. Entonces, si Cristo es el único que salva, la salvación que Cristo nos trajo se continúa en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. De ahí que una persona que conozca el Evangelio, que conozca la iglesia y reniegue de ello, rechace un rechazo pertinaz y voluntario, pues solo se está cerrando las puertas. Sí, esto es como cuando se convierten en apóstatas, ¿no? Son los pecados en contra de la fe, la apostasía, la herejía. La apostasía es una persona que reniega de la fe. La herejía es una persona que distorsiona la fe. Entonces son algunos de los pecados que van en contra de la fe y que podríamos decir de ahí que atacan un poquito pues sí, la unidad de la iglesia, pues. Y la posibilidad de salvación, vamos a decirlo así. Porque, bueno, yo hace tiempo conocí unas personas que decían que los invitaron a una secta y que los iban a bautizar, y le decían, tú tienes que decir, yo por mi propia voluntad rechazo el bautizo que recibí cuando esto.
en ese momento conscientes están rechazando obviamente el bautismo de Jesucristo, pues, el que los hace parte de, Sí. y eso por eso se convierte en, es un daño directo pues a esta cuestión de salvación, ¿verdad? Sí, o sea, es el rechazo pertinaz de la fe. De ahí Ajá. pues que se diga que hay un solo bautismo, Ujú, un solo Señor y una sola fe. ujú, Sin embargo, San Justino, un filósofo cristiano, sí, él no era sacerdote, hablaba de lo que se llama las semina verbi, ajá, las semillas del verbo, semillas de la verdad. sí, El Vaticano II habla de otro tema, hablando lo mismo, los elementa ecclesiae, ujú, decía el Vaticano. Hay una sola iglesia que Cristo fundó. Esa iglesia subsiste dentro de la iglesia católica sí, y algunos las demás iglesias históricas o sectas tienen algunos elementa ecclesiae o semina verbi, son esos pequeños chispazos o elementos de la que misma tenemos iglesia. que valorar, Ajá, aceptar y, ¿por qué no?, agarrarnos de ahí para fomentar la unidad entre todos los cristianos. ¿Cuáles son esos semina verbi o elementa ecclesiae? Pues podríamos decir primero que todo la palabra de Dios. O sí, sea, no estamos condenando a las demás iglesias. no, ujú, Estamos reconociendo que tienen la palabra de Dios y muchos de ellos son excelentes eruditos, exégetas, sobre todo los protestantes sí, alemanes, mis respetos. sí, Tienen la vida de gracia, sí, muchos de ellos tienen sacramentos, celebran la cena del Señor, tienen el bautismo, la fe, la esperanza y la caridad, ajá, viven estas virtudes teologales, entonces son elementa ecclesiae, de que subsiste, la iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica, pero también tiene esos pequeños elementos o chispazos en las iglesias protestantes. Y pues también los dones del Espíritu Santo, que tenemos nosotros que aprender a valorar y reconocer en ajá. cada uno de ellos. No pelear, reconocer, y eso fomentar la unidad. Entonces el ecumenismo es como buscar estos puntos de coincidencia y unificarnos de esa forma, Sí. más que las cosas en las que no estamos de acuerdo, pues. Y aún así, obviamente, el adoctrinamiento general entre, vamos a decir, esta agrupación nos va a ayudar a todos en lo general, ¿no? Sí. Supongo. Incluso hay declaraciones conjuntas, digo, con otras iglesias donde sí, pues caray, es que es más lo que nos une que lo que nos separa. Claro. Entonces, cuando hay realmente disposición y cuando entendemos que la voluntad de Cristo es la unidad, pues también eso debe fomentar. Entonces, de ahí pues que la labor ecuménica con las demás iglesias nos ayuda, por ejemplo, a encontrarnos y a reconocernos como hermanos. Sí, Porque si bien es cierto que todos somos hermanos, porque somos hijos de Dios, con ellos somos hermanos en Cristo, así es. porque también lo ven como su Dios, su Salvador. Ujú. Entonces de ahí que podemos reconocer en ellos esa hermandad, esa fraternidad que nos ayudará a llegar pues a un solo pastor, una sola fe. Quizá no pronto, Sí. pero pues es la esperanza que nos va guiando. Y al llegar a esta unidad, obviamente, es hacer el cuerpo místico de Cristo completo. ¿Sí? Al final de cuentas, Cristo eso es. cabeza del cuerpo místico de la iglesia. Ajá. Sin embargo, también nosotros podemos decir, bueno, padre, pues yo no soy un teólogo para irme a pelear Sí, sí, sí. con otras iglesias. Ujú. Primero que todo, los diálogos que ha habido, por ejemplo, con San Juan Pablo II y otras confesiones cristianas, otras religiones, pues fue totalmente pacífico para Sí, orar, así es. para orar. O sea, ¿qué decía San Juan Pablo II ahí en Asís? Los que creemos en Cristo vamos a orar a Cristo. Ujú. Los demás oren a su Dios. Y al fin y al cabo, pues hay un solo Dios, ¿no? Sí, sí, sí. Que es el Dios en el que creemos. Ujú. Y eso de alguna manera va fomentando, es el Espíritu Santo que va guiando. Claro. Va guiando y sobre todo a las gentes de buena voluntad que tienen este deseo de verdad, pues implícitamente están buscando a Dios. Ujú. Y Dios siempre se va a encontrar de los que lo buscan, decíamos en la Epifanía. Ujú. Después, con los cristianos católicos y de otras confesiones, pues mucho más. Cuando nos damos cuenta que se valora el bautismo, la Eucaristía, el matrimonio o, por ejemplo, la vida de gracia, la palabra de Dios. Por ejemplo, hay bautismos, iglesias que tienen su bautismo válido. Sí, Los luteranos se bautizan y es válido para la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ujú.
los que no usan esta fórmula, bueno, por llamarlo fórmula, que no Sí. es, pero por llamarlo fórmula, no son aceptados entonces. Eso no es válido. Ajá. Para que el bautismo sea válido y sea reconocido no solamente por los católicos, sino por otras iglesias, Hasta por tiene Jesús que mismo, ser, ¿no? sí, Hasta por Jesús mismo. en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, porque de hecho esa es la orden que da, ¿no? Vayan Sí. y bautícenlos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese mandato del bautismo. Así es. Entonces, también, por ejemplo, que muchos de ellos aman la palabra de Dios y tenemos que reconocerlo, desgraciadamente, pero los hermanos separados nos llevan una gran ventaja en el estudio de la Escritura. Sí. De hecho, les debemos a ellos que tenga versículos, ¿cierto? No, de hecho, un católico, el cardenal Stefan Langdon, si no me equivoco, fue el que puso versículos. Ok. Prácticamente la Sagrada Escritura fue formada por la Iglesia Católica. Por completo. Sí. Todo. Ajá. Por ejemplo, San Jerónimo fue el que la tradujo Sí. y ha sido el que la ha sacado pues adelante. Ujú. Pero pues también muchos protestantes nos han ganado en eso, Sí, en el estudio, quizás. en el estudio. Ajá, ujú. Por eso decíamos ahorita que los católicos tenemos que conocer la Escritura. Pero también pues quisiera exhortar a las personas a cómo tomar la actitud frente al ecumenismo, a las demás iglesias. Primero que todo yo les diría, no hay que pelearnos con los demás cristianos. Ujú. No hay que pelearnos. Y menos tomar la palabra de Dios para pelear. Que tú me dices uno, yo te aviento otro. Ajá. Tú me dices un versículo, yo te digo otro. Porque nunca vamos a llegar a ningún lado. Sí. Y la palabra de Dios no es para atacar. No es un rifle. No es un rifle, como para disparar versículos, ¿no? No son pedradas. Bueno, pedradas que tiramos en la homilía, ¿verdad? Pero no. Esas son no, válidas. Esas sí se valen. Primero que todo, ¿qué actitudes? Y esto lo dice, por ejemplo, Monseñor Munilla, un obispo español que creo también una vez entrevistaban Sí, aquí en el sí. canal. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener todos frente a los demás cristianos para lograr la unidad? Primero, la oración. Por eso la oración de los cristianos. Sí. Primero, la renovación personal o conversión. Yo soy católico, pero me puedo convertir. Yo no me tengo que comparar con un luterano, con un anglicano, con un mormón. No me tengo que comparar. Yo soy católico. Sí, claro. ¿Que mi iglesia ocupa conversión? Claro que sí. Como todo ser humano, ¿no? Todo ser humano. Dice un adagio también, Ecclesia semper reformanda. Mientras la iglesia sea humana, tendrá errores. Por eso la iglesia constantemente se está reformando. Sí. Y fue uno de los errores de los reformadores del siglo XVI. Querer reformar la iglesia desde fuera y no desde dentro. Ujú. Si Sí, queremos que la iglesia cambie, hemos de cambiar nosotros. Efectivamente. Por eso, una renovación personal. Yo como católico me renuevo. Después, un afán por conocer la fe, que es lo que decíamos ahorita. Yo les digo, por ejemplo, a los católicos que nos están viendo, no solamente es la Sagrada Escritura. ¿Cuántos católicos de los que nos ven han tomado el catecismo de la Iglesia Católica o el compendio? O cuántos, por ejemplo, han leído no solamente la vida de un santo, uno de los tratados de algún santo. Por ejemplo, la Didache, Doctrina de los 12 Apóstoles del siglo I, contemporánea a los Evangelios, el Pastor de Hermas, la Epístola de Diogneto, las cartas de San Ignacio de Antioquía a las iglesias, o las apologías de San Justino Mártir del siglo III, o sea, conocer nuestra fe. A lo mejor estos datos, creo yo, la mayoría del católico no los conocemos. O sea, porque no sabemos que existen. Exacto. A veces sucede que la Biblia, no, para que termine de leer la Biblia es mucho, ¿sí? El catecismo, pues igual, ¿verdad? Sí. Pero hay un como resumen, vamos a decir, del catecismo, que Sí, es más sencillo de el leer. compendio, a través de preguntas y respuestas. Y es mucho más sencillo el entenderlo, ¿verdad? Y al final nos va a llevar al otro, pues bueno, el catecismo de la Iglesia Católica, pero tener como una pequeña enseñanza, vamos a decirlo así, de cada uno de los artículos nos ayuda a entender mejor la fe. Mejor. Sí, por eso digo, el amor a conocer nuestra fe, Sí, ¿verdad? De ahí lo que decías el dicho, ¿no? Católico ignorante, pues sí, seguro protestante. ¿Por qué muchos católicos se hacen protestantes? Porque nunca estudiaron su fe. Sí. Y curiosamente, ¿por qué muchos pastores protestantes se hacen católicos? Porque se la- metieron a estudiar. Y la conocieron, efectivamente. Vean, por ejemplo, el cardenal John Henry Newman. Fue sacerdote anglicano, se metió a estudiar sobre todo la conciencia, la doctrina de los santos padres, la tradición, y aquel sacerdote anglicano
se ordena sacerdote católico y al final es hasta cardenal. O por ejemplo, se los recomiendo, un libro se llama Las bodas del Cordero o La cena del Cordero, no recuerdo bien, de Scott Hahn, que era pastor bautista en Estados Unidos. Y él dice, fue una misa tratando de terminar con la fe. Pues yo voy a misa con mi Biblia para ver dónde están equivocados los católicos. Fue a misa y ahorita es un teólogo católico, se convirtió y su hijo es sacerdote. Por lo mismo, conoció la fe, conoció la fe. Por eso los católicos tenemos de conocer la fe. Tercero, amor a la unidad y a la pluralidad. Si yo soy católico, no tengo que sembrar la división en mi iglesia, empezando en mis grupos parroquiales. Si yo soy de liturgia, si yo soy catequista, si yo soy ministro, si yo soy del grupo que sea, no siembres división allí. Eso no pasa en casi ninguna parroquia. Ah, pasa del periférico para allá, ¿verdad? No se crean. Pero sí, del grupo que seamos, no siembres división en tu grupo. Yo en una ocasión mencioné a eso precisamente, y les decía, pongan sus manos así, entrelacen sus dedos. Le dije, ya, que la mano izquierda le gane a la derecha o que la derecha le gane a la izquierda y apriétale. Y pues toda la gente estaba apretando, ¿no? Y le dije, ¿cuál ganó? Dice, no, pues ninguna. Le dije, ¿y a quién le dolió? Pues a mí. Ok, eso es lo que hacemos cuando yo digo soy catequista o soy de la adoración nocturna y me peleo con los demás grupos. Con los demás. Al que estoy lastimando es el cuerpo místico de Cristo, al final de cuentas. Sí, entonces, un amor a la unidad, fomentar la unidad en mis grupos, en mi parroquia, ¿verdad? Sí. Eso también hace cabeza el sacerdote, fomentar la unidad en la iglesia, pero también la pluralidad, ¿verdad? O sea, hay distintas tradiciones católicas, cristianas. Por ejemplo, si a alguien le ha tocado participar en un rito, en una celebración de la misa en latín, es bellísima. Sí. O, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ayudar en un rito maronita, es católico, en comunión. O, por ejemplo, he celebrado la misa con los catecúmenos, que es un poquito distinta, pero es bellísimo. Sí. Entonces, unidad no significa uniformidad, también hay pluralidad. Claro. Otro, el respeto profundo a los otros cristianos. El respeto, no te pelees con los demás y no los hagas menos. Luego, una cultura de diálogo. A ver, en vez de pelear, vamos a dialogar. Claro. ¿Qué puedo aprender yo de ti? ¿Qué puedes aprender tú de mí? ¿Verdad? Sí. Quizá un amor a la escritura, una coherencia de vida, un compromiso. Y finalmente, algo que podemos hacer mucho es una colaboración práctica. Imagínate, por ejemplo, si católicos, protestantes, dígase luteranos, anglicanos, ortodoxos, que todos nos pusiéramos de acuerdo para defender la vida. Que fuera una cuestión general. No solamente los católicos, todos. También marchamos nosotros. Oye, pues qué bonito, esa unidad, esos principios del Evangelio, la libertad religiosa, la verdad, con toda esta ideología del género, que todos nos uniéramos, los que creemos en Cristo, una colaboración práctica, eso va a favorecer mucho la unidad. Aparte, eso es lo que enseña el Evangelio, de hecho. O sea, el dar la salvación nos hace Jesús pues a todos, o sea, no nomás a los que son judíos o los que son de Pedro, los que son de Pablo, sino a todos en general. Así es. Y eso es lo que, bueno, la primera enseñanza del Evangelio es esta, ¿no? La unidad, el respeto, el amor, ¿no? Sí. Y creo que sería parte importante para este asunto. Así es. Muy bien, muy interesante todo esto. Espero que nos haya servido de algo. Creo que hay más información todavía que el padre luego nos dará. Ya ven que a él no le gusta salir en el canal. Entonces, tendremos oportunidad después de seguir viendo esto, a lo mejor un poquito más a fondo, a lo mejor parte por parte. ¿Algo más que quiera agregar, padre, para finalizar? Para finalizar esto. Primero que todo, recordemos que del 18 al 25 celebramos el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Yo los invito a todas las personas que nos ven, no dejen de orar por la iglesia, por el Papa Francisco, no dejemos de orar por todos los cristianos. Y también es un tema muy complejo, muy difícil, y aquí lo que tratamos de hacerlo es, con todo respeto a las demás comunidades cristianas, pues simplemente hablar de esto. Pero yo les invito a todas las personas que quieran, fórmense, busquen información auténtica, creíble, vayan con su sacerdote, oiga, padre, explíqueme esto, o dónde me puedo formar. Y sobre todo, ¿no? Pues que realmente veamos a los demás
cristianos no como enemigos, sino como hermanos. Como hermanos. Sí, a lo mejor el hermano en medio que no me la llevo muy bien con él, pero pues Pero es también mi es hermano, mi ¿verdad? hermano. Al final de cuentas. Muy bien, también hay que orar por los sacerdotes, hay una oración por el Padre Gerardo y les encargamos. Hasta 3. Hasta 3. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, esperamos sus comentarios, si les gustó el programa, si quieren saber un poco más de esto, sí sería bueno que nos pusieran por ahí para ponernos de acuerdo con el Padre Gerardo y hablar un poquito más a fondo de esto. Pues muchas gracias y recuerden que Cristo los ama Y yo también.